Iglesia Nuevo Testamento de Sabana Grande. Nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana, los jueves a las 7 de la noche. Y hoy queremos compartir una palabra de Dios con ustedes. Así que no se retire el video de la cámara, esté pendiente porque Dios ha depositado una palabra para nosotros en este día. Quiero orar por ella antes de comenzar a compartirla. Señor, venimos delante de tu presencia nuevamente, Señor, agradecido porque sabemos que tu presencia está aquí en este lugar. Señor, gracias porque nos has visitado, gracias porque estás en nuestros corazones, gracias porque lo has preparado para lo que tú has puesto en nuestro corazón a compartir este día, Señor. Dice tu palabra que somos altares, eso es lo que hemos expresado en nuestras bocas. Y en esta hora, Señor, te pedimos que haces capaz de servir por mi boca para que yo pueda compartir lo que tú pusiste en mi corazón. De igual manera, Señor, que yo recibí, Señor, cuando pusiste, cuando me plantaste dentro de él. Gracias una vez más, Señor, te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amado, ya, te bendiga. Estamos contentos porque Dios es maravilloso. Sabemos que las experiencias que Él permite en nuestra vida es para nuestro crecimiento. Y eso es lo que voy a estar compartiendo en esta mañana. Ese es el tema que he puesto, las experiencias que nos hacen más fuertes. Las experiencias que nos hacen más fuertes. Y el ser humano se hace más fuerte cuando pasa por diferentes etapas en la vida. Las etapas son para fortalecernos. Las etapas nos sirven de experiencias para cada una de nuestras facetas en la vida. Y las podemos ver desde que comenzamos, desde que nacemos, en la infancia. Esa es la primera etapa que podemos experimentar. Donde vemos ese apego, esa criatura, ese infante, a su padre, a su madre, más a la madre. Y ese apego en la necesidad de poder estar cerca de esa criatura. Y cómo Dios se revela a través de esa dependencia, de ese vínculo que está siendo creado entre ese hijo y ese padre. Pero en la niñez también podemos ver cómo el rol de padre pasa a ser un rol de amigo, sin dejar de ser padre. Ese padre comienza a trabajar con su hijo en esa etapa, a poder hacerlo, a equiparlo, para que pueda fortalecerse, pueda crecer, para que pueda recibir toda esa experiencia que él necesita en esa etapa de la niñez. Para luego que pase a la etapa de la juventud, vemos como el padre, siendo padre, se convierte en amigo. Una etapa distinta. Se convierte en amigo de ese niño, de esa joven, sin olvidar que es papá. Y es importante ese detalle, porque yo he visto que hay padres que se hacen tan amigos de sus hijos que después cuando les toca corregirlos no se atreven a hacerlo. Y eso es algo que no podemos perder. Yo soy padre, quiero ser tu amigo, pero continúo siendo padre. Tengo que tener esa responsabilidad, no puedo perderla. Para luego, en la adultez, este joven, este infante, niño, joven, y ahora adulto, pueda estar preparado para poder formar su propia familia. Esas son las etapas de experiencia desde que nacemos, que nos va llevando Dios de la mano poco a poco, creciendo, para que podamos fortalecernos y convertirnos en una persona que podamos tener nuestra propia familia. Y Dios permite que nuestras propias etapas nos sirvan para guiarnos. ¿Para qué guiarnos? ¿Para guiarnos a qué? Para guiarnos para cuando nos acerquemos a Dios,
tengamos experiencias, una experiencia de cómo acercarnos a Él, de cómo buscar de Él. Porque el cristiano también pasa por las mismas etapas de la vida que nosotros pasamos. Cuando llegamos a los caminos del Señor, somos infantes. Necesitamos acercarnos cada día más. Ese apego, esa necesidad, ese calor lo necesitamos cuando somos infantes. Después pasamos una etapa de niño donde queremos estar con nuestro papá donde quiera que va. Eso me trae a mí recuerdo. Yo traigo a mi papá. Queremos estar con Él donde quiera que Él vaya. Queremos estar con Él. Nos convertimos en amigos de Él. Nos lleva ¿verdad? En el caso mío, nos lleva a la cancha a jugar baloncesto. Que le gusta jugar pelota, lo lleva a jugar pelota. Pasa tiempo de calidad con su hijo. Comparte, se convierte en ese amigo. Para de nuevo, cuando el muchacho ya tiene una edad de joven, él dice, espera, soy su amigo. Ahora tengo que darle consejos y ir dándole una etapa nueva para que se vaya desarrollando, se vaya independizando y pueda entender de que yo siempre voy a estar cerca para aconsejarle. Se convierte en ese consejero necesario en la vida de ese joven, de ese joven. Gloria al Señor. Pero también, cuando estamos en esa etapa de cristiano, necesitamos ese afecto de padre y de amigo. Nosotros en esa etapa de cristiano, en esa etapa de niño, cuando somos cristianos, comparándolo con el niño, necesitamos ese afecto de padre, ese afecto de amigo de parte de Dios. Necesitamos conocerlo como amigo. Yo sé que mi padre, que yo necesito ser su amigo, necesito compartir con Él. Quiero que Él esté conmigo donde quiera que yo vaya. Que esa relación entre Él y yo se convierta bien close. Porque eso me fortalece. Eso me da vida. Eso me prepara para la próxima etapa. Y Dios permite que esas experiencias nos ayuden a madurar. Y a estar preparados y listos para alcanzar cada una de sus promesas en Cristo Jesús. Dios utiliza esas etapas en nuestras vidas para prepararnos para que seamos personas maduras en Cristo Jesús. Y en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, nueva versión internacional, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, y cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Todo ser humano cambia a medida que va superando cada una de las etapas. Y cuando llegamos a los caminos del Señor, también somos niños, como le estaba explicando anteriormente. Y necesitamos depender de Él, tener su amistad y su consejo, sin dejar de respetarlo como un padre, como rey que es. No podemos olvidar los atributos de Dios. Que Él, siendo rey y siendo padre, quiere ser tu amigo y quiere ser tu consejero y quiere estar contigo donde quiera que tú vayas. Gloria a Dios. Pero también necesitamos esa guianza de parte del Espíritu Santo. Porque esa guianza es la que nos va a ayudar a madurar en el camino. Nos va a ayudar a que podamos alimentarnos por nosotros mismos. Eso es lo que va a hacer que nosotros podamos alimentarnos por nuestra propia cuenta. Que podamos crecer, tanto espiritualmente como crecer naturalmente. Y quiero decirle que si usted no se está alimentando por su cuenta, eso quiere decir que es el momento de revisar sus propias etapas. Es el momento de que usted se revise y vea en qué etapa usted se ha detenido. Porque Él está dispuesto a suplir la necesidad, pero nosotros debemos hacer nuestra parte.
Dios está dispuesto a suplir nuestras necesidades, pero hay una parte que Él no puede hacer por nosotros. Nos toca a nosotros hacerlo. A mí me toca yo mismo buscar la palabra de Dios y buscar la presencia de Dios y buscar esa relación con Dios. Eso me toca a mí. Él está ahí y Él está dispuesto, pero me toca a mí hacerlo. Nos toca a nosotros hacerlo. Ahora, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo nos habla de una madurez distinta. Una que nos lleva a tener unas capacidades aún mayores. Porque buscamos suplir las necesidades del reino de Dios. Hay unas capacidades que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos recibir si estamos disponibles a suplir las necesidades del reino de Dios. Ahora yo te pregunto a ti, ¿es necesario que yo supla las necesidades del reino de Dios? No es necesario. Eso está en ti, está en mí, en hacerlo. Pero Dios dice, hay unas capacidades que si tú decides hacerlas, vas a llegar a un lugar aún más mayor. Te voy a llevar a un lugar aún mayor. Vas a ver cosas distintas. Y aquí en el libro de Efesios 4, del 11 al 16, el apóstol nos lo quiere revelar. Dice el 11, dice, Él fue quien le dio unas capacidades de ser apóstoles. A otros le dio de ser profetas. A otros la de ser evangelistas. Y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, o sea, que no está hablando de personas específicas, ¿sabes? Posiciones para alguien específico. Dice, los que estamos formando la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucciones a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños que ahora piensan en una cosa y más tarde piensan en otra. Y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampa. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Aleluya. Gloria a Dios. Son etapas que nos permiten obtener un carácter maduro en la iglesia. A través de los dones ministeriales. Son dones que Dios los pone ahí para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo yo puedo alcanzar esos dones? Yo tengo que pedirle a Dios, que Él es quien los da para la iglesia. Yo tengo que pedirle a Dios, yo siendo iglesia, tengo que pedirle a Dios, Dios, ¿qué don tú quieres que yo obtenga? ¿Qué tú me quieres dar, Señor? Son etapas que nos ayudan a crecer dentro de la iglesia. Estos son dones que nos equipan y nos enseñan a ser miembros del cuerpo de Cristo. O sea que cuando yo adquiero esos dones, yo soy miembro del cuerpo. Me ayuda a crecer espiritualmente y a convertirme en un cristiano maduro dentro de la iglesia para el servicio del Señor. Son dones que son para el servicio de Dios. Estos beneficios son para aquellos que aspiran a ser maduros en la iglesia de Cristo. Este debe ser nuestra meta como cristianos, alcanzar a ser maduros, alcanzar a tener esos dones en nuestras vidas. Si queremos prosperar en todas las áreas y fomentar buenas relaciones con otras personas, debemos aspirar a esos dones. Debemos aspirar a ser cristianos maduros. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que podamos adquirir esos dones, porque esos dones nos van a hacer crecer dentro de la iglesia y tanto personalmente
Esos dones van a resplandecer a Cristo en nosotros. Esos dones son los que van a permitir de que podamos alcanzar a otras personas. Son esos dones. Y quiero llevarlos a la historia de esta mañana, que se encuentra en el libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 21. Y esta es una historia de un joven profeta que comenzó a ser parte del cuerpo cuando Dios lo llama. Cuando Dios te llama, tú comienzas a ser parte del cuerpo. Si usted está aquí en esta mañana, en este lugar, es porque Dios lo ha llamado a ser parte de un cuerpo. Y Dios está llamando a personas en este tiempo para que podamos ser parte de lo que Él quiere hacer en su iglesia. Sabemos que los tiempos se acortan. Sabemos que la venida de Cristo está cerca. Y Dios está llamando a las personas que sean parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos podamos estar con Él cuando Él venga a buscarnos. Porque los tiempos se acortan y de eso es algo que debemos tener, ¿verdad?, presente en nuestra vida cada día. Y es tiempo de que podamos ser cristianos maduros, para que podamos ser parte de lo que Dios quiere hacer, para que ayudemos a otras personas a venir a la casa de Dios, a que sea parte del cuerpo de Cristo, a que esté preparado, que pueda recibir lo que Dios quiere que ellos reciban. Y vamos a leer la historia en 1 Samuel capítulo 3, del 1 al 21, versión Reina Valera. Palabra de como sigue, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oh Dios, gracias. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en su presencia, en la presencia de Eli. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: Dios mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y me voy a detener aquí un momento. Y aquí vemos a un joven que se llamaba Samuel, ¿verdad? Y dice la Escritura que ministraba a Jehová delante de Elí. Y había un detalle muy importante. Dice que la palabra de Dios escaseaba en ese tiempo, porque no había visión. Wow. La palabra de Dios escaseaba porque no había visión. Y cuando no tenemos visión en la vida, nos podemos quedar en el camino. Ese es el problema. Se pueden perder tantas cosas sin visión. Es como un carro que no tiene suficiente gasolina, que sale a correr y se queda sin gasolina en el camino. Y eso evita que pueda llegar a donde quiera llegar. Cuando no tenemos visión, salimos del camino, pues nos podemos quedar en el camino, porque nos quedamos sin gasolina. Perdemos el rumbo. Y dice la palabra que escaseaba porque eran pocos los comprometidos que se dedicaban a esparcirla. Por eso que la palabra escaseaba. Y es algo que en este tiempo no podemos permitir que eso suceda. Es nuestra responsabilidad, yo como padre y como cristiano, de llevar la palabra de Dios a la siguiente generación. A que mis hijos escuchen la palabra de Dios. Mis hijos no viven conmigo. Ustedes lo saben, no viven conmigo. Pero cada vez que yo tengo la oportunidad de hablar del Señor, yo les hablo del Señor.
Yo les digo, busquen una iglesia, busquen un lugar donde puedan congregarse y puedan conocer al Señor, porque es mi responsabilidad decírselo. Si ellos no lo hacen, pues fine, pero yo no voy a perder la esperanza de seguir diciéndoselo, porque en mi corazón está de que ellos puedan participar de la salvación también, que puedan llegar a la salvación. Y la palabra de Dios no puede dejar de ser esparcida por esa misma manera. ¿Por qué? Porque deja de ser compartida, se detiene, no cumple con lo que Dios quiere hacer en la familia si nosotros dejamos de esparcir la palabra de Dios. Y eso quiere decir que no debemos dejar de compartir la palabra de Dios. No podemos dejar de compartirla. Nos toca a nosotros hacer cumplir la voluntad de Dios. Nos toca a nosotros. Y este joven quería hacer la diferencia en aquellos tiempos. Ahora, él no sabía la lucha que tenía su mamá, que tuvo su mamá por dar a luz, por tener hijos. Él desconocía eso. Él no sabía. Él no sabía todo lo que su mamá había pasado. Pero él estuvo dispuesto a ser parte de la promesa de Dios. Él estuvo dispuesto, tenía el corazón dispuesto. La mamá hizo una promesa y lo llevó y lo entregó al templo. Porque Dios había cumplido con su parte. Y él dijo, Señor, yo voy a cumplir con mi parte. Yo te entrego a mi hijo. Y su hijo desde muy temprana edad se crió en el templo, cerca de su líder, de sacerdote. Dice que él oraba cerca, él dormía cerca del arca. El arca es la presencia de Dios. Él dormía ahí cerca de ella. Dice que él compartía la palabra de Dios en el templo. Dice que él estaba en la presencia de Dios todo el tiempo, pero no tenía relación con Dios. Nunca había escuchado la voz de Dios. Estaba siendo criado. Dormía en el templo. Tenía a su líder con él, pero nunca había escuchado la palabra de Dios. Wow. Pero él tenía un corazón dispuesto a hacer la voluntad. No importa cuál sea nuestro pasado, ni cuán complicado pueda ser nuestra niñez, lo más importante es que estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Dios nos escoge cuando tenemos un corazón dispuesto. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Había un detalle. Samuel no tenía mucho entendimiento, pero Dios comenzó a llamarlo. Él no conocía mucho. Él compartía la palabra, dormía al lado del arca, estaba siempre en la presencia de Dios, pero dice la palabra que él no conocía mucho. Quizás tú no tengas mucho conocimiento. Quizás tú y yo no podamos tener mucho conocimiento. Pero si nos mantenemos cerca y disponibles para Dios, Él nos va a llamar. Él nos va a llamar, Él nos va a usar. Siempre hay algo que hacer en la casa de Dios. Siempre hay algo que hacer en el camino del Señor. Pero Samuel no había conocido a Dios. Él pensó que lo estaba llamando Elí. Cuando nosotros no conocemos a Dios, comenzamos a escuchar palabras, a escuchar voces ajenas de otras personas que nos pueden dar confusión a nuestra vida. Empezamos a escuchar personas que tienen sus experiencias con Dios y vienen a darnos consejos o posiblemente están hablando y nosotros dijimos, mira, lo que dijo fulano, eso es lo que es. Estamos viviendo a base de experiencias de otras personas. Y Dios puede usar a otra persona para traerle un mensaje a uno y decirle un consejo, seguro que sí. Pero no es lo mismo cuando Dios usa una persona que a donde ti te dice, el Señor te dice esto, a que tú, a través de la experiencia de los otros, de los demás, tú digas, Dios me habló, Dios me dijo esto. No es lo mismo. Y esta persona, este joven, estaba en la presencia de Dios y estaba con Elí, pero él no había escuchado nunca la voz de Dios. Y Dios comenzó a llamarlo. Y él se levantaba, dice la escritura, y iba donde su líder. A ver, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Me llamaste? Y el líder decía, no, yo no te he llamado, ya acuéstate.
así sucesivamente pasó por 3 ocasiones. Samuel escuchaba la voz de Dios llamándolo, pero no sabía quién era Dios. Pensaba que era Elí que lo estaba llamando. Y este ejemplo nos muestra que podemos estar en la iglesia ministrando su palabra y congregándonos sin conocer a Dios. Aquí está el ejemplo. Hasta que no tengamos una experiencia que nos marque y que nos anime a buscar más de Él, nuestra vida puede estar incompleta. Nuestra vida puede estar sin rumbo. Podemos estar en el camino correcto, pero no tenemos visión. No tenemos la visión correcta. Estamos en el camino, pero no estamos en la visión. Dios quiere que podamos tener experiencias que nos marquen, que nos animen a buscar esa visión de parte de Dios. Sin disfrutar el beneficio de conocer a la plenitud de Dios, eso es algo que todo el mundo quiere tener. Cuando no tenemos experiencias con Dios, no tenemos ese beneficio de la plenitud de Dios. No tenemos ese beneficio de conocer a Dios, lo que Él demanda de nosotros. Por eso es que es necesario saber cuándo Dios nos está hablando. Y no solamente saber cuándo nos está hablando, sino que también responder al llamado de Dios. Yo en la experiencia que llevo, yo he escuchado personas que me dicen, Dios me ha llamado, Dios me está hablando, Dios me está llamando, Dios me está diciendo esto. Pero uno se queda pensando, pero esa persona escucha la voz de Dios, sabe que Dios le está hablando, pero no responde a lo que Dios está diciendo. Entonces, ¿cómo su vida va a cambiar? Porque lo importante no es que Dios te hable, lo importante es que nosotros respondamos al llamado de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos está llamando? Y Dios siempre está buscando cómo expresarse a nosotros de diferentes maneras. Cuando miramos la naturaleza, vemos la grandeza de Dios, cómo trata de hablarnos, de decirnos, yo soy un Dios grande, yo soy un Dios verdadero, yo hice todo esto para ti. Está buscando cómo expresarse a través de los niños. Cuando los vemos nacer, dicen, wow, Señor, la palabra dice que no hay forma como demostrar, la ciencia no puede demostrar cómo un feto crece dentro de una madre, cómo se forman los huesos dentro de la madre. No hay forma como demostrarlo, por más que la ciencia busque la manera como hacerlo, hay algo que no pueden demostrar de cómo ese hueso crece dentro de uno, de otra persona. Ese es Dios. Ese es Dios buscando la manera como decirle, yo soy la naturaleza. Yo soy el que permito eso. Dios siempre ha buscado la manera como expresarse a nosotros, a que nosotros podamos tener experiencia, porque es importante que nosotros podamos tener nuestra propia experiencia con Dios, porque esas experiencias nos van a marcar. Y es importante que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Y yo me acuerdo que, yo creo que yo lo he comentado, llevo 16 años en los caminos del Señor. 16 años que llevo buscando a Dios. Y en estos 16 años, yo puedo decir que yo escuché la voz de Dios en una oración, pero la vine a escuchar hace 7 años atrás. Yo estaba caminando y yo sabía que Dios me estaba llamando y Dios me estaba llevando por un rumbo, y yo compartía palabras, así como hacía Samuel. Compartía palabras en la iglesia, compartía palabras en diferentes lugares, yo hablaba con las personas. Yo hice muchos procesos en la iglesia, pero nunca había escuchado la voz de Dios. Nunca. Hasta que llegó un momento. Hasta que llegó un día que uno de nuestros obispos vino a una de nuestras iglesias a dar un taller. El taller decía Descubriendo tu llamado. Llegó ese momento. Nos invitaron para que participáramos de ese taller. Y fuimos. Era un grupo bien grande que estaba en ese taller descubriendo el llamado. Y de todo lo que habló, él dijo algo que se me quedó en el corazón. Él
habló muchas cosas que fueron edificantes y nos ayudó a poder, nos estimuló. Pero él dijo algo bien grande. Él dijo, yo sabía que Dios me estaba llamando, pero yo le dije a Dios, yo dije, yo quiero que Él me lo diga Él mismo. Yo quiero que Él confirme mi llamado Él mismo, porque de esa manera yo sé que es real. Y yo sé que Dios puede usar un hombre y puede darme palabras. Yo sé que Dios me puede hablar a través de la palabra de Dios, pero yo quiero escuchar su voz diciendo que Él me ha confirmado. Eso se me quedó en el corazón, porque yo decía, wow, Señor, yo creo que ya llevo 9 años en tu camino y yo nunca he escuchado tu voz. Yo sí siento, he sentido diferentes cosas. Yo sí, habían personas que me decían, me daban palabras, pero de yo escuchar tu voz, yo nunca había pasado por ese proceso. Yo salí de ese día, yo voy a hacer lo mismo que él hizo. Él dijo, yo oraba, yo ayuné, yo estuve tiempo orando y ayunando, hasta que llegó un día, cuando menos yo esperaba, yo estaba en un parque jugando pelota y Dios me habló. Y yo escuché la voz de Dios cuando me confirmó. Y eso fue, yo dije, yo quiero eso mismo. Yo voy a comenzar a orar. Yo comencé a orar, yo comencé a ayunar. Pasaron meses yo ayudando y orando y pidiendo al Señor, Señor, háblame, Señor, confirma mi llamado. Yo quiero escuchar tu voz. Y seguía con lo mismo, y seguía con lo mismo, y seguía con lo mismo. Hasta 7 años atrás, cuando vino el huracán María, que yo estaba en mi casa con mi familia, estaban todos los refugiados en mi casa. Y en una madrugada, durmiendo todos, porque pusimos todos los madres en la sala, porque era el lugar más fresco, porque había una puerta que abríamos acá y entraba el viento. No había luz. Yo escuché la voz de Dios, que me gritó al oído. Me retumbó de una manera que me desperté, y cuando me despierto empiezo a mirar para todos lados y todo el mundo estaba durmiendo. Y yo estaba confundido. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, durante esa semana, yo había dejado de orar, porque estaban pasando el proceso y no tenía ya el tiempo para poder pasar tiempo con el Señor así como uno quería hacerlo, y como que había dejado de orar y ayunar. Y Dios me habló y me confirmó el llamado, y yo me quedo incrédulo pensando, ¿quién me habló? Y miraba para el lado y todo el mundo durmiendo, y de momento viene a la mente mía y viene y dice, pero tú no estás pidiendo que yo te confirme el llamado. Y ahí fue donde yo pude entender y yo, wow, Señor. Wow, Señor. Era la voz de Dios que me hablaba. Amado, esa es, cuando tú escuchas la voz de Dios, eso va a cambiar. Cuando tú escuchas la voz de Dios, lo importante es qué tú vas a hacer luego que tú escuches la voz de Dios. Porque todos quieren escuchar la voz de Dios, pero no todos siguen lo que Dios dice. Y Dios había confirmado el llamado, pero Él no había dicho lo que me esperaba más adelante. Pero estaba en mí si yo iba a tener un corazón dispuesto a seguir lo que Él quería que yo hiciera. Y fue ahí donde yo pude determinar y decir, Señor, yo quiero seguir tus pasos. Y gracias a Dios estamos aquí. Gracias a Dios estamos aquí, porque un día Dios me habló. Puedo ser la persona muy imperfecta. No tengo el conocimiento para hacer lo que estoy haciendo. Pero Dios me habló, Dios me llamó y yo quise hacer lo que Él quería que yo hiciera. Yo estoy disponible para hacerlo. Y como estoy disponible, me he puesto en las manos de Él. Y como estoy en las manos de Él, yo no sé hacia dónde voy, pero sé que voy en sus manos y estoy seguro. Y Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros, pero Él quiere que nosotros busquemos una experiencia personal con Él. Eso fue lo que Dios me habló a mí. A ustedes le va a hablar a lo mejor cosas distintas, puede ser que le diga algo igual, pero eso es suyo con el Señor. Es su experiencia con el Señor.
Pero debemos buscar esa experiencia cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Nosotros tenemos la herramienta para que Dios impacte en nuestra vida. La herramienta está en las manos de nosotros. Las herramientas son la oración, el ayuno, el leer la palabra de Dios. Son herramientas que Dios nos da para que nosotros podamos comunicarnos con Él. Para que nosotros podamos tener esas experiencias que necesitamos con Él. Y está en nosotros en usarla. Eso nos corresponde a nosotros. Samuel comenzó a experimentar la voz de Dios. Porque estaba buscando a Dios. Cuando nosotros comenzamos a buscar a Dios, es cuando experimentamos, es cuando tenemos esas experiencias. Es cuando Él se revela a nuestra vida. Es cuando nos habla. Es cuando Él busca tener esa comunión con nosotros. Pero está en nosotros hacer lo que quiere que nosotros hagamos. Samuel tenía un corazón dispuesto a hacer lo que Dios lo estaba llamando. Y luego de que pasó la tercera ocasión, Elí entendió que era Dios quien lo estaba llamando. Y le dio un consejo. Y ahí es donde viene algo bien importante. Si estamos cerca de Dios, si estamos cerca de los líderes que Dios nos pone en el camino, esos líderes no están para aconsejarnos. Esos líderes están para guiarnos, para ayudarnos. Esos líderes son facilitadores para ayudarnos en el camino. Y nosotros podemos ir donde ellos, podemos pedirle oración, podemos pedir un consejo. ¿Por qué? Porque Dios los ha puesto en ese camino para eso, para ayudarnos. Y Samuel iba donde Elí, por eso es que cuando escuchaba la voz de Dios, no sabía que era Dios, pensaba que era Elí. Y Elí le dio un consejo cuando entendió que era Dios que estaba revelándose a Samuel. ¿Cuál fue el consejo? Cuando te llamen, dile, habla Jehová, porque tu siervo oye. Aleluya. Ese fue el consejo que le dio Elí. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Si Elí hubiera sido una persona que hubiera sido egoísta, si Elí hubiera sido una persona, porque hay gente, yo he escuchado, que dice, no, Dios no te puede hablar a ti, Dios me tiene que hablar a mí primero para que después te hable a ti. Si Elí fuera ese tipo de persona, no le hubiera dado ese consejo a ese muchacho. Y quizás Dios no se hubiera revelado en esa noche con él. Pero Elí entendió que era Jehová, que quería comunicarse con él. Y le dio el consejo correcto. Y no solamente le dio el consejo correcto que hizo que eso pasara, sino que la obediencia de Samuel, cuando volvió a escuchar la voz de Dios hablarle, le habló de la manera en que Elí le lo había aconsejado. La obediencia de Samuel permitió que Dios le hablara. Habla que tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Ahora vamos a volver a la lectura en el versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó con la voz como las otras veces, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, que aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo concluiré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado.
Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y Samuel respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová haga lo que bien le pareciera. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y vamos a ir varios puntos. Dios quería hablar con Samuel sobre el futuro de su pueblo. Cuando Dios quiere hablar con nosotros, Él está pensando en el futuro tuyo. Él ya sabe lo que va a suceder. Y Él va a hablar contigo con algo ¿verdad? específico, pero Él sabe lo que va a suceder. Él solamente necesita tu disposición a hacerlo. Y Él conocía la historia. Y el que sabe la historia de Samuel más adelante, sabe que Samuel es quien sustituye a Elí, ¿verdad? Como en el sacerdocio, ¿verdad? Y es quien Dios utiliza para ungir a los primeros reyes, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Dios sabía que Samuel iba a ser un hombre temeroso y recto ante toda su encomienda. Cuando Dios nos llama, Él conoce cuál va a ser nuestro destino. Pero está en nosotros el mantenernos siempre cerca, buscando escuchar la voz de Dios y seguir su voluntad. Siempre que estemos cerca, vamos a estar escuchando la voz de Dios, pero está en nosotros seguir su voluntad de Dios. Y había una situación que Dios le reveló a Samuel. Dios le estaba comunicando a Samuel lo que iba a hacer con Elí, donde lo juzgaría por no haber corregido a sus hijos. Dios hizo un juramento en contra de la familia de Elí, donde ningún sacrificio ni ofrenda lograría el perdón de sus pecados. Porque los hijos de Elí estaban al garete, estaban haciendo lo que le daba la gana, estaban viviendo en adulterio. Pero lo importante de esto no es que ellos estaban perdidos, era que ellos servían en el templo. Eso era lo importante. Que nosotros no podemos estar sirviendo en el templo y seguir haciendo las cosas fuera de lugar. No podemos estar dando el ejemplo a otras personas como si estuviéramos viviendo en santidad, pero haciendo las cosas como si estuviéramos viviendo en el mundo. Y Elí sabía que sus hijos estaban mal y no los corregía. Elí sabía que sus hijos estaban viviendo en adulterio y no les decía nada. Los seguía usando en el templo. Los hijos de Elí participaban de todo en el templo. Y su padre era el sumo sacerdote de aquellos tiempos. Ellos debían vivir en santidad porque participaban del servicio a Dios. Sin embargo, vivían en adulterio, aprovechándose de su posición como siervos. Es una enseñanza para mí, es una enseñanza para todos. Que cuando estamos en los caminos del Señor tenemos que vivir la vida en santidad, tenemos que buscar la manera como poner nuestra vida en orden. Eso nos toca a nosotros. Posiblemente Dios no nos diga nada,
nos deje, nos permita hacer las cosas. Porque Él espera que nosotros reaccionemos de la manera correcta. Pero entonces si no reaccionamos y seguimos viviendo la vida normal y seguimos viviendo lejos de Dios y haciendo las cosas malas, llega un día de que Dios nos va a llamar a capítulo. Y eso fue lo que sucedió en esta historia. Dios se le reveló a Samuel para decirle lo que iba a pasar con Elí. Entonces cuando al otro día se despierta, viene Elí y le dice, dime todo lo que Dios te dijo, no me encubras nada. Y Samuel estaba nervioso porque sabía lo que Dios le estaba diciendo, que era algo serio. Mas, sin embargo, le confesó todo, tal y como Dios se lo dijo. Y Elí, escuchando la voz de Samuel, lo que le había dicho, le dijo, pues, Él es Dios, Él puede hacer como Él quiera. Yo no sé cómo Él pensó de esa manera. Yo creo que esa era la oportunidad para Él decir, espérate, yo me voy a arrepentir, yo voy a ir delante. Yo sé que Dios dijo que no iban a haber sacrificios, ni iban a haber ofrendas, que iban a desviar la decisión de Él. Pero yo hubiera hecho algo. Yo hubiera buscado la manera como arrepentirme, que mis hijos se arrepintieran de corazón, para que no sucediera nada en contra de ellos. Pero se quedó normal y dijo, pues, si Dios va a hacer eso. Como que dice, yo acepto la voluntad de Dios. Hay cosas que nosotros podemos buscar la manera como tocar el corazón de Dios. Cuando nos arrepentimos, dice, con un corazón contrito y humillado, no, Él no desprecia. Yo estoy seguro que si Él se hubiera arrepentido del corazón y hubiera hecho que sus hijos también hicieran lo mismo, Dios le iba a cambiar su manera de pensar, iba a cambiar su palabra. Dios nos ama. Cuando ve un corazón arrepentido, Él busca la manera como recibirnos y cómo restaurar la relación. Y Dios los veía a ellos como blasfemos. Y sabía que Elí tenía conocimiento, que ese era el problema. No es lo mismo conocer a no conocer. No es lo mismo que hagan las cosas a la espalda de uno a que hagan las cosas al frente de uno y no lo sepa. No es lo mismo. Las consecuencias son distintas. Esto debe ser una enseñanza para cada uno de nosotros. Si estamos en el servicio de Dios, debemos esforzarnos a vivir una vida en santidad. Porque si no lo hacemos, vendrá un día en que Dios nos llame a capítulo. Y la voluntad de Dios no es hacernos mal. Y es algo que nosotros debemos tener siempre presente en nuestra vida. La voluntad de Dios no es hacernos mal. Pero cuando no obedecemos su palabra, es como si estuviéramos ignorando los estatutos que Él ha puesto en su palabra. Es como si Él dijera, yo hablo y yo hablo, me escuchan, pero no reaccionan. No reaccionan positivamente. Yo hablo, posiblemente no quieren escucharme. Yo hablo, posiblemente me escuchan, pero no reaccionan, no buscan hacer lo que yo digo. Entonces Dios dice, llega el momento que yo voy a tener que hacer algo, porque yo tengo que cuidar al pueblo. Ellos eran ejemplos en el pueblo. La iglesia es un ejemplo en el pueblo. La iglesia es importante, es el representante de Dios, es el cuerpo de Cristo. La gente está pendiente a la gente de la iglesia, qué es lo que están haciendo y qué es lo que no hacen. Cuando uno sale por ahí, uno tiene que tener cuidado, porque posiblemente, si uno no se da cuenta y dice algo incorrectamente, o ofende a alguien, o hace algo que está mal, ahí va a haber alguien que va a decir, mira, y ese es cristiano, y eso que le sirve a Dios, y ese que es pastor. Eso es lo que van a decir. Y eso es lo que Dios estaba viendo. Digo, no, yo tengo que meter la mano mía porque ellos son ejemplos, están haciendo daño a la iglesia. Están haciendo daño.
Pero lo importante de todo es que si nosotros tenemos un corazón contrito y humillado, Él nos va a aceptar. Ellos tuvieron su oportunidad. Y en la historia más adelante, como sabemos, y pasaron años, porque después el rey David se hizo rey. Y dice que cuando fue a buscar el arca a casa de Edom, que era una persona que tenía el arca escondida en su casa, los hijos de Elí estaban con David. Dice que la fueron a buscar en una carreta, montaron el arca en una carreta. Y cuando venían por el camino, que David venía haciendo un show, haciendo alabanza, haciendo un montón de cosas, porque traía el arca y lo iba a regresar a Jerusalén, que era donde David quería tenerlo con él. Dice que una de las ruedas de la carreta se cayó y se fue de lado. Y los hijos de Elí trataron de aguantar el arca para que no se cayera. Y ahí en el instante murieron. Porque no estaban dignos para tocar el arca. No habían sido santificados. Lo único que podían tocar el arca eran los sacerdotes. Ellos eran sacerdotes, pero estaban en pecado. Y en instante, dice que al instante murieron. Eso era lo que iba a suceder con los hijos de Elí. Eso era lo que lo que Dios le estaba diciendo a Samuel, que iba a juzgar a la familia de Elí. Pero Dios hoy nos está llamando, hoy Dios está llamando personas para que sean transformadas. Quiero terminar con esto. Él no las llama para que se pierdan, Él no llama a las personas para que se pierdan. Él las llama para transformarlas. Él las llama para convertirlas. Pero está en nosotros dejarnos transformar. Está en nosotros permitir que Él haga su obra en nosotros. Está en nosotros saber cuando Dios nos llama, pero tener la responsabilidad de que cuando Dios nos llame, hacer lo que Él nos pide. Y si hacemos lo que Él nos pide, no importa, sea lo que sea, Él se va a agradar de nosotros. Él va a ver, hay un corazón dispuesto a hacer lo que yo quiero que haga. Es lo que mira el corazón. Dice que los hombres miran lo de afuera, pero Dios mira el corazón. Como tenemos un corazón dispuesto a servir, tenemos un corazón a hacer la voluntad de Dios, eso es lo que le agrada a Él. Así que, amado, les pido que se pongan de pie. Yo voy a abrir el altar en esta mañana para aquellos que entiendan que Dios les está llamando. Si usted entiende que Dios le está llamando, yo voy a ir al altar en esta mañana. Si usted entiende de que usted está viviendo en estos tiempos haciendo inquieta o inquieto por el Señor, que Dios está buscando una manera como decirle algo, yo voy a ir al altar en esta mañana, porque lo importante no es que Dios nos ame, lo importante es que estemos dispuestos a hacer lo que Él quiera que hagamos. Y hay muchas personas que Dios le habla, hay muchas personas que Dios está llamando, pero no todo el mundo está dispuesto a hacer lo que Él quiere que hagamos. Y cuando nosotros nos ponemos en la mano del Señor y estamos dispuestos, aunque no sepamos lo que estamos haciendo, Dios se glorifica. Dios busca hacer cosas grandes a través de nosotros. Dios nos usa y hace cosas que nosotros jamás nos imaginemos que íbamos a hacer. Dios nos lleva a lugares donde nosotros jamás pensábamos que íbamos a ir. Y Dios nos usa a hacer cosas que nosotros sabemos que no somos nosotros, que es el Señor. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros en este tiempo. Que tengamos un corazón dispuesto para servirle, que tengamos un corazón dispuesto para escuchar su voz,
Gracias, Señor. Que podamos dormir cerca del arca. Si aún tú no has metido el arca en tu casa, el arca es la palabra de Dios. Si tú no has metido la palabra de Dios en tu casa, hoy es el tiempo para que tú lleves la palabra de Dios a tu casa. Gracias, Señor. Hoy es el tiempo para que tú compartas la palabra de Dios con tu familia. Amén, amén, aleluya. Hoy es el tiempo, este es el tiempo que Dios ha separado. Ese es el llamado que Dios te está haciendo en esta mañana. Gracias. Comparte tu palabra, la palabra de Dios con tu familia. Comparte la palabra de Dios de generación en generación, para que tú veas cómo tu vida va a ser transformada. Unas veces nosotros no sabemos lo que hacemos, pero cuando hacemos algo, ahí es que Dios se va revelando. Ahí es que Dios se va mostrando en nuestra vida. Ahí es que Dios nos va usando. Y dice, Señor, gracias, porque estás conmigo. Gracias, porque yo no necesito saberlo todo. Gracias, Señor. Yo confieso que yo no lo sé todo. Son muchas cosas que yo no sé. Son muchas cosas que yo no sé. Pero cuando veo lo que Él hace a través de mí, o veo lo que Él está haciendo en medio de la iglesia, yo digo, Señor, gracias por ti. Gracias por ti. Así que yo abro el altar. Si hay una oración, vamos para orar. Vamos para orar para que Dios se les revele esta mañana. Vamos para orar para que pongas tus cargas delante del Señor. Si alguien está cargado, tú sientes de parte de Dios, ¿qué orar? Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Si Jesús. hay alguien más que quiere oración, estamos dispuestos para orar. Gracias, Oye, Señor, el llamado es: mete el arca en tu casa. Destina tu oído y escucha su voz. Amén, aleluya. Busca experiencias de Dios. Búscate una experiencia de Dios que te marque. Busca que te toque el corazón. Busca estar siempre cerca. No te alejes de los caminos del Señor. Porque el que está cerca es el que recibe. El que está lejos recibe migajas. Pero el que está cerca recibe la herencia de parte de Dios. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, yo vengo delante de tu presencia, Señor, en esta mañana. Señor, dándote gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos. Dándote gracias, Padre mío, por Gracias, este día, Señor. Yo te doy gracias por este joven, Señor amado, Gracias, Señor por Jesús. Sebastián, Señor. Gracias, Señor. Padre, Señor, nosotros aleluya. sabemos que Él tiene un corazón hermoso. Padre, nosotros sabemos que Él te pertenece a ti, Señor. Oh, sí, Señor, aleluya. Sabemos que de muy temprana edad, Señor, tú has comenzado una obra perfecta Oh, en él, Señor, Señor. gracias, aleluya. Padre, mira su corazón, mira sus pensamientos. Padre, mira sus metas, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú lo guíes, Padre, en todo aspecto, Señor amado. Que tú lo lleves de tu mano, Señor amado. Que él pueda abrir sus ojos y verte, Señor. Que pueda cerrar sus ojos y también verte de igual manera, Señor. De igual manera que Samuel, Señor Padre, que fue criado en el templo, Señor. Que Él siempre esté cerca en el templo, Padre, buscando tu presencia, Padre. Aleluya. Señor, que tú lo puedas educar, Padre. Tú dices que tu palabra, que Jehová mismo educará a nuestros hijos, Padre. Padre, edúcalo, Padre. Que él pueda crecer, Señor. Padre, en tu camino, Señor amado. Que pueda ser usado por ti, Señor, para que otros jóvenes puedan llegar a tu camino, Señor amado. Oh Dios, yo sé, Padre mío, que tú tienes grandes cosas con él, Señor amado. Mira a su familia, a su mamá, a su papá, Señor, sus tíos, sus familiares, Señor, presentamos todo delante de ti, Señor. Yo sé que a través de este joven, Señor, sus familiares van a llegar a tu camino, Señor. Yo sé que a través de este joven, Señor, son muchas personas, Señor, que van a llegar, Señor, porque tú lo vas a usar para tu gloria, Señor. Tú lo vas a usar, Señor, para llegar a las naciones, Señor, para alcanzar lugares, Señor, que jamás y nunca él pensaba que iba a alcanzar, Señor. Y va a ser instrumento tuyo, Señor amado. Tú lo vas a llevar por el camino de la mano, Señor. Y vas a hacer cumplir cada una de las promesas que tú has declarado sobre su vida, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, lo presentamos, Señor, creyendo, Señor amado, que tú vas a ir delante, detrás y alrededor de él, Señor. Que ninguna alma forjada lo va a tocar, Señor. Que nada del maligno lo va a tocar, Señor, porque coraza, Señor. Tu escudo estará alrededor de él, Señor amado.
y él va a ir hacia adelante, hacia la victoria, Señor. Padre, revela que el Señor a su corazón, revela que a su mente, Señor amado. Padre, pon en él, Señor, esa hambre y esa sed de ti, Señor, de continuar buscándote en el camino, Señor amado, Tu rostro, Señor. y que él pueda entender de que él no está solo. Oh, Padre. Él no está solo, Señor, que tú estás con él, Señor. Que tú estás con él, Señor. Aleluya, Te lo pido en el aleluya. nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria. Santo Dios. Gracias, Señor. Queremos despedirnos sin antes decir que no sabemos si este jueves vamos a estar reunidos. Jueves, no sé cómo, ¿verdad? En esta área se ponen las cosas, no te fecha, se pone media